En el RD también, ¿no? Muy buenos días, querida comunidad y amigos de Sucat, David, Buenos Aires. De verdad que es un placer y un gusto enorme estar en este momento, sobre todo delante de la presencia del Señor. Quiero saludar también a la comunidad de Generación Desafiante a través de la página de Facebook, a los que hacen los estudios a través de YouTube, también a los que nos ven a través de Instagram y a los que nos oyen a través de Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Gálatas, capítulo 5, en las palabras del apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, esta es una carta que nos ha hecho entender un poco más de lo que habla el Antiguo Testamento. Específicamente lo que vimos en Ezequiel, capítulo 20 y verso 23, que dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. ¿Cuáles son esos estatutos que no eran buenos? ¿Cuáles son esos decretos por los cuales no podrían vivir? Y es la razón de esta carta. Las obras de la ley oral, las tradiciones de los rabinos. Efectivamente, eso es lo que es. Por eso dice en Gálatas, capítulo 5 y verso 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y esto es muy importante que entendamos esto. Porque para el rabino Shaul, para el hombre criado y enseñado a los pies de Gamaliel, esto tiene una importancia. Cuando dice guardar toda la ley, ¿a qué ley se estará refiriendo? No solamente a las leyes y mandamientos que dio Dios, sino también a esto. A los principios de fe que se instituyen en el judaísmo, como si Hashem, como si el Eterno los hubiera dado. Y eso fue lo que entendimos en Gálatas capítulo 4. Esa esclavitud, ese agar, que se cree aún en la tradición que la Torá oral fue dada desde Sinaí. Lo único que salió en Sinaí fueron las leyes escritas, de lo que Pablo está enseñando. Entonces existen principios de fe del judaísmo, ¿sí?, dentro de los cuales uno es que el Mesías vendrá a la tierra. ¿Entienden? Vendrá. O sea, uno de los principios de fe impuestos por Maimónides es reconocer que no vino el Mesías aún. Para aquellos que creemos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo de Nazaret, el Jesús israelí, el Jesús nazareo, el Jesús que nació en Belén, nació bajo una cuna judía, que cumplió las leyes y mandamientos, y es a lo que nos llama el Señor. Nos llama a amar a Jerusalén, nos llama a amar a Israel, y es increíble que aún en estos momentos puedan vernos personas de todo el mundo, y yo quiero aprovechar para saludar a la comunidad que nos está escuchando desde Israel, desde Jerusalén también. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos judíos, tenemos que amar al pueblo de Israel, sin lugar a dudas,
Sin embargo, uno tiene que estar seguro que lo que está estudiando son las leyes que el Señor dio a Moisés y no las interpretaciones ni tradiciones rituales, que tanto en el judaísmo, en el catolicismo o en el protestantismo es lo que más daño hace a la palabra del Señor. Pero finalmente, ¿qué es esto de la circuncisión? Y en vez de estar filosofando, vamos a la palabra de Dios que dice en Ezequiel capítulo 44, verso del 6 al 9: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carnes, 2, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho el Señor, y pongamos mucha atención, Sucat, David, Buenos Aires: ningún hijo de extranjero, incircunciso del corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de los extranjeros que estén entre los hijos de Israel. Dios ama al extranjero. Salen de Éxodo una multitud incontable y entre ellos extranjeros. Moisés dice: ¿qué hacemos? Y les dice el Señor: el que abrace mi pacto, Isaías 56 lo dice, el que abrace mi día de reposo y lo tome como suyo, nombre mejor que el de hijo e hija le daré. Entonces el Señor está diciendo: ¿es importante circuncidar tu corazón? Sí, Pablo inclusive lo dice, es lo primero, lo mejor. Circuncida primero tu corazón, y cuando esté circuncidado tu corazón, tu mente, va a ser un paso simplemente circuncidar tu carne. Pero ¿de qué sirve que yo me circuncide la carne, circuncide y diga, yo estoy circuncidado, pero mi corazón está lejos de él? Dice Pablo, esa incircuncisión, ese estar circuncidado es incircuncisión si tú no amas al Señor y no guardas sus mandamientos. Pero, ¿qué ejemplo podemos tener de estar circuncidado? Vayan conmigo a Génesis, capítulo 17 y verso 24. Nuestro padre Abraham, dice la palabra, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años. No, es que eso de la circuncisión es para los judíos. Abraham no era judío. Era de Ur de los Caldeos. ¿Qué les parece? Y llamó a Abraham, en el capítulo 21, verso del 3 al 5, dice el Señor, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando Isaac nació. Quiere decir que la promesa de Dios no llegó a Abraham hasta que no se circuncidó. Hasta que no quitó eso, de hecho el prepucio en hebreo, la palabra orlá. Qué interesante que orlá significa barrera. Y qué interesante que Egipto, Misraim, significa límites. Entonces, quita esa barrera que tienes, porque aunque parece imposible, el Señor te va a dar una descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿Quién más hizo eso? Acompáñenme en Éxodo, capítulo 4, verso 24 al 26. Y aconteció que en una posada en el camino, está hablando de Moisés, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¡Apá! Quiso matar a Moisés el Señor. Y entonces Séfora tomó un pedernal, una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y le echó a los pies de Moisés. Y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Gracias a Dios por las mujeres como Séfora. Dios quiso matarlo. Moisés, eres el padre de esta nación ahora, los estás sacando de Egipto, pero tú estás quebrantando mi pacto. No es que ese pacto de la circuncisión es solamente para los que están con Abraham. No, porque Moisés, cuando está en Egipto, el Señor quiere matarlos por romper el mandamiento, por romper el pacto que está en Génesis 15 al 17. Y no fue hasta que esta mujer como Séfora toma el lugar de su casa. Benditas las mujeres como Séfora.
que guían a su esposo. Por eso esa costumbre de las leyes orales, decir que la mujer calle en la congregación, no hay nada más apartado de la palabra del Señor. Mujeres como Séforas que guían su casa, que le permiten ser de apoyo a su esposo. Y esta mujer salva la vida de su esposo y entra en bendición a su hijo, a Gerson. Y Dios lo dejó. Entonces, otro ejemplo, Moisés y su hijo también. ¿Quién más? Lucas, capítulo 2, verso 21 al 23. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y pusieron por nombre Jesús, Yeshua, Yahoshiach, el Señor salva, el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, verso 22, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, qué interesante, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor. Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor. ¿Qué te parece? Suficientes ejemplos, nuestro propio Mesías siendo circuncidado. Pero miren también lo que dice en Romanos, capítulo 2 y verso 25. Está hablando el apóstol Pablo. Pues en verdad, atención, Surcada y Buenos Aires, Pablo va a decir algo que es verdad. La circuncisión aprovecha. Lincoln, ¿es provechoso circuncidarse? Pregúntenle a Pablo, a Jesús, a Moisés, a Abraham. Aprovecha la circuncisión, pero pone un prefijo importante. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, o sea, si pecas, porque pecado, según 1 de Juan, capítulo 3 y verso 4, pecado es transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es lo que pasaba en ese tiempo. Somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Y también le dice Juan Bautista, Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Entonces, si guardamos la ley del Señor, si guardamos un día santo, claro que sí, aprovecha la circuncisión. Pero si yo estoy circuncidado y no guardo Shabbat, no honro a mis padres, ando adorando imágenes, celebrando fiestas paganas, esa circuncisión es incircuncisión. Primero circuncida tu corazón. ¿Por qué? Porque circuncidar tu carne es sencillo. Un poco de molestia, un par de días y ya está. Pero circuncidar tu corazón es lo que el Señor quiere. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Proverbios. Pero, ¿por qué es tan relevante la circuncisión? ¿Por qué es tan importante? Porque te digo, médicamente es un procedimiento sencillo, prácticamente no tiene contraindicaciones médicas, disminuye el cáncer de pene, casi en Israel prácticamente la comunidad judía es casi inexistente, disminuye el cáncer de cuello uterino también, disminuye las infecciones de transmisión sexual, mejora la higiene de los niños. Entonces, desde el ámbito médico no hay contraindicación para hacer una circuncisión. ¿Por qué hay tanta relevancia para esto? Y quiero que me pongan atención. Lo que está pasando en este tiempo es que están viniendo un montón de gentiles, un montón de griegos, un montón de romanos, un montón de gálatas, queriendo ser parte de la comunidad de judíos en Jerusalén. Se encuentra con este montón de gente que dice, ya el Mesías nos hizo parte de este pueblo. Si creo en Jesucristo y que el Señor lo resucitó, soy hijo de Abraham y heredero conforme a la promesa. Entonces eran tantos que ya no sabían qué hacer. Y eso suele pasar. Hace unos meses me encantó porque aquí en Buenos Aires, en una sinagoga, se invitó a hablar sobre raíces hebreas. Y hubo un número sin lugar a dudas mayor de gente cristiana, de gente gentiles que están llegando, de gente que está interesada en las raíces hebreas, que de la misma comunidad judía. Y eso lo puedo entender que es lo mismo que estaba pasando en este tiempo. La gente queriendo venir, romanos, gálatas. Entonces, miren lo que pasa. En Hechos, capítulo 15 y verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea, atención, Sucata y Buenos Aires, atención, querida comunidad esparcida alrededor del mundo, Canadá, Bélgica, América Latina, Israel, algunos, no todos los que venían de Judea. Saquémonos ese concepto de que los judíos mataron a Jesús y los que fueron sus discípulos
y Pablo que era judío y Pedro que era judío, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Entonces, una cosa eran algunos, no eran todos, y dos, era conforme al rito. Ellos decían: si no te circuncidas conforme a un rito que estamos haciendo, no podéis ser salvos. Ahora ustedes pregúntense, ¿qué rito tiene que ser? Si Séfora, saliendo de Egipto, se lo cortó a su hijo y se lo echó a los pies del ángel. O sea, ¿qué de complicado tiene una circuncisión si vemos que se la hizo en el momento Séfora a su hijo? Por eso esta palabra rito es muy importante, porque es lo que se va a desarrollar. Verso 4 de Hechos 15: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, está hablando de la comunidad de creyentes del Mesías, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Una comunidad que los recibe alegres. Verso 5: pero algunos de la secta del fariseo, nuevamente familia, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Miren, ahora ya se añade ya no solamente el ser salvo por circuncidar, sino por guardar la ley de Moisés. Sigamos leyendo, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, por la fidelidad a sus mandamientos. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Entienden? Piensen esto, la Biblia no se puede contradecir. No puede ser que hasta aquí Yeshua diga: yo no vine a abolir la ley, y porque alguien lee Hechos de los Apóstoles, piense que esto cambió. Si vamos por leyes de mayores y menores pesos, el Mesías es mayor que los apóstoles. Un discípulo no es mayor que su maestro. Pero a pesar de eso, es porque malinterpretamos esto. Miren lo que dice acá: un yugo que ni nuestros padres. ¿Cuál es ese yugo? Ahora lo entendemos. Las leyes orales, las prácticas recomendadas o las tradiciones orales impuestas por los rabinos, por algunos rabinos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando él dice un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, por eso el Mesías dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Verso 13: y cuando ellos callaron, Jacobo, su hermano, Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme, pongan atención, su Cataví Buenos Aires, va a hablar el principal de la sinagoga en Jerusalén. No era Pedro, no era Pablo, era su hermano, Jacobo. 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Atención, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Está citando el libro de Amós, la profecía de Amós, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, en el original realmente dice todas las naciones, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto es un plan. Cuando empiezan a ver llegar tantos gentiles, unos dicen: hay que circuncidarlos para ver si se asustan, pero tienen que cumplir la ley. Él dice: para un momento, dice Jacobo, ¿qué tal si estos romanos, gálatas, corintios, estos latinoamericanos, estos europeos, estos canadienses, estos argentinos, no son las ovejas perdidas de la casa de Israel?
¿Qué tal si son las tribus que llevaron al exilio y Dios se las está trayendo a través del Mesías? ¿Qué tal si es eso? Verso 19, por lo cual yo juzgo, dice Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Y sabes que ese es un consejo que necesito dar a toda la comunidad. No intentes convertir a la gente. Me dijeron hace algún tiempo, hermano, ¿tú crees que debo circuncidarme? Y le dije, yo no creo nada. Yo creo que es una relación contigo y con el Señor. Pasaremos uno por uno delante de su presencia. No valdrá de decir, el pastor me dijo, mi rabino me dijo, mi mujer me dijo, mi suegra me dijo. Es una decisión personal. Encuentra su palabra, escudriña su escritura, porque el pueblo pereció por falta del conocimiento de la palabra de Dios. No dice que no tenía, pero le faltó. 20. Sino que se les escriba que se aparte de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Sabes que en vez de estarte preocupando por hacer una circuncisión, preocúpate por circuncidar su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que yo venga, corte un pedacito de piel? ¿O que yo te diga que dejes contaminaciones de ídolos, que dejes de fornicar? Y la palabra fornicar y la palabra porneia, que es pornografía. De comer cosas que no tienes que comer, ahogado y sangre. ¿Qué es más fácil? Es más fácil venir, que te agarre un rabino, te diga un par de oraciones, te corte y te diga, bueno, de aquí en adelante tú haces lo que nosotros como comunidad imponemos. Entonces, los apóstoles están viendo que esta terrible gente que están viendo, un montón, no quiere que vuelvan a las leyes orales. ¿Sí? No quieren que vuelvan a eso. Entonces, ¿qué hacen? Les dice, circuncida su corazón primero. Aquí, si se dan cuenta, ¿hablaron de la circuncisión? No. No dijeron que estaban en contra de la circuncisión. Lo que están diciendo es que primero circunciden sus corazones. Primero deja tus ídolos. Una práctica súper común de ese tiempo. Deja de pensar que estos ídolos hechos con manos de hombre son Dios. Deja la fornicación y todo lo semejante. Deja el adulterio, deja la impureza de tus ojos. Deja de comer ahogado, deja de hacer lo que en Levítico 11 dice que no es comida. Deja de hacer tu voluntad, de frenar y de volverte al Señor. Y dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada quien lo predica en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces muchas veces te encuentras a gente que viene de un marco cristiano y te dice, no, porque en Hechos 15 ya no dice la circuncisión y dice que nos apartemos de eso. Está bien, pero mira lo que dice más abajo. No cortes el versículo. En la parte del verso 21 dice, donde es leído cada día de reposo. O sea, que el concilio de Hechos 15, que nos hemos sentido por muchos años orgullosos de hablar, tiene dos cláusulas. Una, muy importante, es leer a Moisés. ¿Estás leyendo a Moisés en el día de reposo? ¿Estás cumpliendo el guardar Shabbat y en ese Shabbat te estás dedicando a leer las palabras que el Señor dio a su siervo Moisés? Porque si no es así, Hechos 15 no se está haciendo carne en ti. Amigos, ahora sí prepárense para las mayores malinterpretaciones y aparentes contradicciones de la Biblia. Y son por estas cosas que muchas veces la gente se queda curada de la iglesia, queda espantada de los grupos religiosos. Porque cada quien interpreta y la Biblia se contradice, pero lo anterior era para el pueblo de judíos, ahora ya nosotros no somos. Y el Señor no tiene dos esposas, el Señor tiene una sola esposa que es Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios, su palabra, su Torah, su instrucción, y no han negado el nombre del Mesías de Israel. Miren lo que dice aquí, Gálatas, capítulo 5 y verso 4, uno de los versículos más nombrados en el ambiente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tú te encuentras a alguien que está guardando Shabbat, que está queriendo volver a las raíces de la fe, y dice, ya te hiciste judío, de la ley te quieres justificar, de la gracia caísteis. Pero si leemos esto y olvidamos todo lo que ya estudiamos de Pablo, ¿qué pasa cuando alguien también lee Romanos capítulo 2 y verso 13?
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Qué te pasa, Pablo? Mr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, en un momento hablaban Pablo en favor y en contra. Entonces ya entendimos que cuando él está hablando de la ley, de esta ley que te quiere justificar, habla de la ley oral, habla de las recomendaciones de los rabinos, pero de la ley del Señor que es perfecta y que cambia el alma, vas a ser justificado, dice las palabras. Dice que me amas, el que me ama, guarda mis mandamientos. Verso 5 de Gálatas 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Verso 6, porque en Cristo Jesús, en Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, la fidelidad a los mandamientos que obra por el amor. Verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces, ¿qué es la verdad? La suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, verso 160. Entonces, la verdad se la obedece. Se obedece Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Se obedece la totalidad de la palabra. No solo una parte. Atención, verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y esto es muy importante. Un poco de levadura leuda toda la masa. El Mesías lo dijo. Cuidado, tengan cuidado de qué. De la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? La hipocresía. Bien lo dice el mismo Mesías en Mateo capítulo 23 y verso 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, para que alguien se convierta. Y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ese convertir a la gente, perseguirla para que se convierta, ¿sí? Como para decir estas almas y entregárselas a un líder espiritual. Ay, mira la gente que traigo. No es solamente traer a la gente, es saber que la llevamos a la observancia de la palabra de Dios, es llevarlas a volver a lo que está escrito. ¿Cuál es el lema de la Reforma Protestante? La sola Escritura. La Reforma Protestante empezó excelente. Lutero dijo, nada más de papas, nada más de concilios vaticanos, ¿sí? Expuso todo el negocio de la Iglesia Católica y dijo, la sola Escritura. ¿Qué pasó? No se completó esa reforma. Ahora en estos momentos ya no es la sola Escritura. Ahora ya no hay papas, ahora hay papitas, ahora hay otras personas que te dicen. Entonces tenemos que volver a la sola Escritura, a lo que está escrito en su palabra. Verso 12, ojalá, dice Pablo, se mutilase los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. 14, porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Y eso es lo que dice Filipenses, capítulo 3 y verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, quiero que entiendan algo. El problema que está teniendo Pablo no es para aquellos con que nacieron siendo judíos. ¿Por qué? Porque el que nació siendo judío, hay algo muy interesante y que dentro de la cultura judía muchas veces cuando uno toma un prosélito, muchas veces no se anda instando a que la gente se convierta. Son muy renuentes con esto, muchos dicen que hasta se niega 3 veces la conversión para ver qué tan decidido estás. ¿Está bien? ¿Quiénes son estos perros? Recuerden algo, que dentro de la cultura hebrea un perro es un gentil. ¿Sí? Entonces el paradigma de Pablo no es contra judíos que nacieron siendo judíos, que viven en Jerusalén,
sino con aquellos que se convirtieron y ahora quieren ser más judíos que los judíos. Ahora te dicen, no solamente es esta circuncisión, sino que tienes que hacértela de esta forma, con estas oraciones alágicas, cuando en la palabra no lo dice. Simplemente le dice a Abraham, tu descendencia se circuncidará como pacto entre tú y yo. No dice una forma de circuncidar. Entonces, guardaos de los perros, guardaos de estos que eran gentiles, que ahora se convirtieron, y en vez de observar mi palabra, están observando leyes orales, prácticas, y quieren hacer el rito de la circuncisión. ¿Se acuerdan cuando el Mesías tuvo problemas porque no se lavaba las manos? También por lo mismo, por el Netilat Yadai, por el rito de lavado de manos, que tampoco está en la palabra. Dice simplemente, lavas tus manos con agua limpia y dónde lavarlas. No dice la forma. Entonces el Mesías y Pablo no están en contra de la palabra de Dios, que vive para siempre, sino contra los ritos y los mandamientos de los hombres. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu y del Espíritu es contrario al de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto te lo dicen. No, hermano, si usted está siendo guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Como si la ley del Señor fuera en contra del Espíritu. Lo que Pablo está diciendo aquí, si eres guiado por el Espíritu, no estés bajo la ley oral, bajo las recomendaciones de los rabinos. ¿No me creen? Vayan conmigo, por favor, a Ezequiel, capítulo 36, verso del 26 al 27. ¿Quieren saber qué es andar en el Espíritu? Lean conmigo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiere decir, querida familia de Sucat David, Buenos Aires, generación desafiante, que estar lleno del Espíritu, que andar en el poder del Espíritu Santo, es decir, wow, me muero de ganas por complacer a mi Señor. Quiero cumplir su ley, quiero seguir sus instrucciones y sus mandamientos. Eso es andar. Pero sin embargo, se enseña como que la ley es una cosa y andar en el Espíritu es otra. Pero miren también lo que dice Romanos, capítulo 7 y verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley es espiritual. ¿Entienden? Por eso hay que entender muy claro que cuando Pablo habla de esta ley que es carnal, de esta ley que la lleva a suplicio, no está hablando de la ley del Señor. Está hablando de las leyes orales. Ahora, ¿cómo yo puedo estar libre de la esclavitud del pecado? ¿Cómo fue libre nuestro maestro, por ejemplo? ¿Cómo Jesús pudo haber estado, Yeshua, en el desierto y haber podido enfrentar al diablo? ¿Qué hizo Jesús? Ahora, Satanás, te echó fuera en el nombre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se puso a gritar? ¿Se puso a exorcizarlo? ¿O simplemente le dijo? Lucas, capítulo 4 y verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está. Su libro favorito. Deuteronomio, capítulo 6 y verso 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, te encuentras hasta el mismísimo Satanás. Te pongas a gritar, a exorcizar la sola presencia y el solo el escrito está. ¿De dónde lo saca el Señor? Deuteronomio. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres enfrentarte al maligno como Jesús? Ten un escrito está. Guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Y guarda un escrito está para cada situación de tu vida. No, pero es que este país y te va a ir mal. No existe condenación para los que estamos en Cristo Jesús, en el Mesías de Israel. No, pero es que capaz que mañana no vamos a comer. Escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Un escrito está para cada día de nuestra vida. Verso 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y por si no te quedó claro, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dos cosas importantes, familia. Primero, las borracheras. Mucha gente que me dice, Lincoln, ¿puedo tomar? ¿No puedo tomar? Realmente la palabra de ahí habla de embriagarse. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, según los estudios de la alcoholimetría, cuando uno se excede cierta cantidad de alcohol en sangre, específicamente 0.4 miligramos sobre litro, que es lo que a uno lo hace expirar a la policía cuando es detenido, te marca que tú ya no eres capaz de tener tus funciones cognitivas y de destreza normales. Eso quiere decir, más o menos, que un hombre de 80 kilos, con 2 vasos de cerveza, ya está embriagado. En el caso del vino es 1,5 vasos. Y en el caso de los licores, 30 mililitros. Entonces, porque muchos podrían decir, no, pero Jesús tomó vino. Sí, es verdad, Jesús tomó vino, pero mucho cuidado con embriagarse con vino, donde hay disensión, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, esta recomendación general, más de 2 vasos de cerveza, más de 500 mililitros de cerveza en sangre, ya medido, hace que tú no estés apto para operar maquinaria, para manejar un auto. Entonces se puede decir que estás borracho, que estás embriagado, no necesitas tanto alcohol. Y lo mismo con el vaso de vino. ¿Sí? Y dice tales cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces quiero darles un consejo desde mi corazón. Y es, no peleemos con la gente. ¿Sí? No pelees con ese familiar que anda en borracheras, que anda en disensión, que anda en pleito, porque ya el Señor dio su juicio y nosotros no podemos juzgar. Nosotros no somos Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Tenemos que hacer que esto no se haga carne en nosotros. Tenemos que hacer lo que viene, pero no juzgar, porque el Señor ya lo va a hacer. No agregues un juicio innecesario. Ama a tu prójimo. Pero es un borracho, es que mi papá es así, ámalo. ¿Sí? No te vayas a tomar con él, pero ámalo, está con él cuando te necesites, no compartas sus malos hábitos. Pero ¿sabes qué? Nos mandan a amar, ¿sí? No nos mandan a juzgar. Más bien, deberíamos hacer lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 7 y verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco codiciera, dice Pablo, la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy bien o mal? ¿Cómo sé si lo que yo estoy haciendo está obrando bien o mal? Gracias a su ley, gracias a su instrucción. El mismo Pablo lo dijo, yo no supiera que estoy pecando al codiciar si la ley no lo dijese. Entonces tú traes alguien a la palabra de Dios. Y he escuchado muchos que me dicen, no, me mostraron una Biblia que aquí en Éxodo 20 dice, no adorar imágenes. Y cuando yo pregunté, el mandamiento que seguía, que era guardar Shabbat, me dijeron que eso ya no era para los judíos. Entonces, cuando traigamos las personas al Señor, cuando el Señor las traiga realmente, y tengamos la oportunidad de servir, mostremos su sola palabra, toda su verdad. Verso 22, estamos terminando, Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y mira, una de las cosas que quiero exaltar es la benignidad. La benignidad es esa característica para siempre pensar lo mejor de la otra persona. No, es que ese hermano, esa persona me está mirando mal. Por ahí estaba estornudando. Por ahí estaba convulsionando. Y siempre pensando mal. No, es que el que piensa mal va a acertar. No, el que piensa mal, sí, está condenado. No, ¿y qué tal si esa persona obra mal? Si una persona obra mal, pero tú piensas bien, tú estás bien delante de Dios. Tu corazón está limpio. Y si esa persona obró bien y tú pensaste bien, tienes mayor galardón. Entonces, la benignidad debe ser uno de los frutos del Espíritu. Pensar siempre lo mejor. Cuando uno va con Dios, ¿por qué te da tanta vergüenza? Porque Él siempre piensa lo mejor de ti. Tú te dices, Señor, soy inmundo, mira lo que he hecho, mira, soy una basura. Y el Señor viene y te dice, tú eres mi especial tesoro. Sí, yo sé lo que pasó, pero tengo para ti cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no subieron al corazón de un hombre. Ese es tu Dios, benigno.
Y eso es lo que debemos ser. Fe, fidelidad a sus mandamientos. Mansedumbre y templanza. Desen cuenta, dos cosas muy importantes. Mansedumbre, ser manso. Y templanza, ser inamovible en lo que somos. ¿Sí? Nosotros somos mansos como corderos, pero astutos como una serpiente también. Entonces debemos ser mansos, debemos ser en ningún momento exigir las cosas. ¿Por qué? Porque lo único que merecemos según Romanos es la muerte. Pero tenemos que tener templanza, tenemos que ser inamovibles en la palabra del Señor. Es verdad, hice mal toda mi vida, pero Él me dice que si yo me arrepiento y confieso a Yeshua como mi Señor y Salvador y empiezo a estudiar su palabra, soy su hijo. Y nadie me puede sacar de esa verdad. Verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos con otros. ¿Ven? Andar en el Espíritu, andar en sus mandamientos, pero no envidiándonos. Ay, es que ese tipo del trabajo llegó nuevo y ya le dieron mejor puesto que yo y ya el jefe lo quiere y empiezas a sentir una envidia porque alguien por ahí, de forma correcta o incorrecta, tomó un lugar mayor que tú. ¿Y sabes qué? La envidia no debe estar supeditada a los demás, sino a tu corazón. Tus acciones y mis acciones no pueden estar supeditadas a lo que me haga mi esposa, por ejemplo, después de 10 años de casado. Yo tengo que ser templanza, inamovible en mi amor al Señor. Entonces, Lincoln, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para sanar esta envidia que siento cuando veo a esta persona? Consejo. Hazle un regalo. Tiene una mejor oficina que tú, le va mejor que tú, bueno, hazle un regalo. Regálale una nota de libretas, un cuaderno de apuntes. Ahí se va a sanar tu corazón. ¿Sí? Mira lo que le pasa en este episodio bíblico. El mismo Jonatán, el próximo rey de Israel, el próximo al trono, el hijo de Saúl, se encuentra a David. Y pudiendo haber sentido envidia, agarra, se despoja y le dice: toma, todo es tuyo. ¡Qué corazón! Cualquiera hubiera dicho: ¡ay, este me va a robar el trono de mi padre! Pero no, su corazón, y se desprende de él y le dice: tú eres el próximo rey de Israel. Y dice que desde ese momento el corazón de David y de Jonatán quedaron ligados. Cuando tú te desprendes por los demás, cuando tú te desnudas para darlo a otro, como dice la palabra, ¿sí? Que el que te pide la capa, dásela. Dale lo que puedas, porque el Señor te lo devolverá. Miren, este episodio es uno de mis favoritos. Aarón, el hermano de Moisés, fue consagrado como el sumo sacerdote. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es justo que esto haya pasado siendo el hermano? Porque Aarón nunca se molestó por ser segundo. Él jamás se molestó porque sea su hermano el que suba y baje con las tablas, el que vio al Señor, el que estaba todo lleno de luz, el que empezó y vio un pueblo pasar. Él nunca. Y a causa de un corazón que no estaba lleno de envidia, sino de amor y de entrega, es consagrado como un sumo sacerdote. Yo no sé en qué momento de tu vida estás y si sientes que hay gente que va más adelante, más atrás. Lo que sí te puedo decir es que si eres agradecido con lo que tú tienes y no permites que la envidia se anide en ti, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Te hará sentarte con reyes si sigues siendo diligente. Quiero darle gracias al Señor por este hermoso día de Shabbat, donde hemos podido estudiar a profundidad Gálatas capítulo 5. Qué placer y qué gran honor es estudiar su palabra. No me quiero ir sin antes saludar a la comunidad de Sukkot y Buenos Aires que están aquí. Querida familia, no tengan temor, manada pequeña, porque el Señor ha placido daros el reino. Y no se preocupen, porque aunque Israel sea como las estrellas del cielo en multitud, solo un pequeño remanente será salvo. Quiero saludar a la comunidad que nos sigue a través de la página de Generación Desafiante en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Instagram. Qué bendición poder saludarnos desde todos los puntos de la tierra, desde el norte, desde Canadá, hasta Tierra del Fuego en Argentina, desde Israel, Jerusalén, hasta en las costas del Pacífico. Sepan que les amamos y aquí, en Buenos Aires, Argentina, hay un pedacito de su hogar. Shabbat, Shabbat, Shalom.